mi nombre es David. Em, Nos compete el día de hoy trabajar en lo que es las 7 leyes de la enseñanza. Vamos a estar trabajando este libro en varias semanas. Va a haber un video por libro y espero poder ayudarles a entender lo que el autor quiere tratar de enfatizar en este libro y que nos sirva como, sí, que sean buenos principios y que nos sirva para nuestra labor de docentes. Am, lo primero es pues recomendarles poder leer cada capítulo que se vaya a trabajar y espero que con estas explicaciones pueda complementar lo que ustedes han estado estudiando. Adicionalmente, propongo varias preguntas para que puedan ir estudiando, ir trabajando y profundizar en el tema. Ese es mi propósito con estos videos, que podamos ir más profundo, más seriamente, ¿sí? De lo que normalmente lo haríamos. Y que en conjunto podamos abordar estos temas de tal manera que impacte nuestra labor como docentes. Bien, entonces, bueno, daré inicio con la introducción, recordándoles que las 7 leyes de la enseñanza eh, de John Milton fue publicado ya hace muchos años, fue en 1800, si no estoy mal, y es una de las obras que pueden ir que pretende ir a los principios fundamentales de la educación. Este subtítulo lo coloco yo para enfatizar lo que es la verdadera educación. Mm, Hoy en día podemos encontrar muchos términos, muchas aproximaciones y no es tan mal, cada una puede dar una vista general, pero pocas veces nos encontramos con autores que buscan ir hacia el fundamento y espero que con este estudio de la introducción podamos verlo claramente. Nótese aquí que yo coloco la verdadera educación. ah, Me gusta mantener las cosas simples o las explicaciones simples en el sentido de que no deben haber muchas ramificaciones para algo tan fundamental, sino que pueda ser claro y preciso. Hoy en día encontramos muchas versiones de lo que es la educación. Hace unos años salió lo de las inteligencias múltiples, cosa que hoy en día no, o finalmente en la prueba no fue muy bien valorado, bueno, no valorado, más bien probado. em, y no, sí, no pareció ser algo real o aplicable a profundidad en los estudiantes, sobre todo en los niños. Más bien serán más bien unas características particulares de cada individuo y qué bueno que el Señor nos haya permitido tener tantas diferencias también. Pero cuando se trata de esto, debemos más bien ver lo que nos une, lo que es igual en todos nosotros. Las particularidades se podrán trabajar de diferentes maneras y en sus espacios particulares, pero los fundamentos no deben cambiar. Y eso es algo de que va a usar este libro bastante llamativamente, sobre todo porque él nombra leyes de la enseñanza. Entonces, esto es lo primero que quería comunicarles. Son fundamentos, son cosas que van desde la raíz y que se han identificado como duraderas, como que han perdurado a través del tiempo. Bueno, primeras preguntas para identificar en esta clase. Son, eso lo van a ver bastante en las publicaciones que hago y tanto en los libros que he podido generar como en las clases que vamos a hacer, y son preguntas previas. La idea de estas preguntas es apuntarnos hacia la idea central. No tienen contenido general o sea, no tienen nada que sea referente al contenido del libro en sí o el capítulo en sí,
o por lo menos no directamente, sino que busca preparar nuestras mentes para esto. Entonces, la primera es qué diferencia hay entre el aprendizaje y la enseñanza. Nótese aquí cómo enseñanza, no quiero que lo vean como aprendizaje, aprende o lo que yo estoy recibiendo y la enseñanza es lo que estoy dando. No es eso, es las actividades en sí, la actividad del aprendizaje, como en un aula de clase está el aprendizaje y está la enseñanza. Em, Les invito a que puedan reflexionar sobre eso. Segundo, ¿cómo aprendiste a hacer algo sin que nadie te lo enseñara directamente? Eso tiene relación mucho con la primera pregunta. Pero es una pregunta muy válida que quiero que se realicen, que se hagan. Tres, ¿qué características crees que debe tener un buen maestro? Entonces, em, bueno, es parte de la evaluación y la autoevaluación. ¿Cuál es el propósito de la educación y de la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de cada uno de estos elementos? ¿Por qué crees que algunos métodos de enseñanza dejan de ser útiles con el tiempo? Entonces, si necesitas tiempo para pensar, es mejor pausar el video, pensar en ello un poco antes de continuar. Ayuda a preparar nuestras mentes para este paso y ejercita qué es lo que queremos, nuestras mentes para ello. Muy bien, entonces vamos a empezar con el libro en sí mismo, con el capítulo de la introducción del libro de las 7 leyes de la enseñanza, y es ¿cuál es el verdadero propósito de la educación? El autor eh, lo va a estructurar de diferentes maneras. Él va a dar un inicio claro con que eh, estamos hechos a imagen de Dios. Am, en su forma de escritura lo plasma directamente sobre el estudiante. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la educación? Y nuestra visión va a ser, desde una visión cristiana, es llevar al niño a ser como Cristo. Es como que el interés máximo desde una visión cristiana. Sin embargo, el autor también va a plantearlo claramente a nivel práctico. Esta es una visión propia, pero a nivel práctico, él va a mostrar que el niño finalmente va a ir creciendo. No se va a quedar como niño, va a ser un adulto. Y otra cosa que va a hablar es que el colegio no va a ser el único espacio donde él va a aprender. Entonces no se va a tratar de darle cosas, que entienda cosas o enseñarle actividades o mostrarle elementos. No se va a tratar de eso. Más bien se va a tratar de que en cada uno de esos espacios él vaya a poder desarrollarse, en inglés flourish, va a poder desenvolverse, pero fácilmente no, sino vívidamente, alegremente, quizás ampliamente, con un propósito en sí mismo de tener la capacidad de desarrollarse en cada espacio. Entonces no se va a tratar de darle elementos, sino como dar o cosas para que aprenda, sino más bien la idea es que finalmente él gane un amor por el estudio, que es la forma que le va a permitir crecer en cada uno de esos espacios, sea en el colegio o la universidad, sea en casa, sea en la iglesia si asiste, sea con un grupo de amigos, le va a permitir aprender, buscar aprender, va a ser una prioridad profunda del aprender y va a tener las herramientas para aprender en cada uno de los espacios. Entonces, el autor lo coloca de esta manera. El primer objeto de la enseñanza es, pues, estimular en el discípulo el amor al estudio y fomentar o formar en él hábitos e ideales de estudio independiente. Cuando habla de amor al estudio es darle el valor real al estudio, es amarlo, es entender lo valioso que es, respetar el estudio, etcétera, etcétera. Y formar en él hábitos e ideales es la forma de poder hacerlo. Bien. Y no subrayé ahí, pero la palabra independiente. Ay, ahí lo taché. Ahí lo taché. Pero la palabra. Ay, otra vez. Vamos a. Así.
La palabra independiente aquí se refiere a que lo haga por su cuenta, pero no quiere decir que lo haga solo. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Y todo esto tiene que ver, o es la forma que yo llamaría correcta de ver el versículo bíblico que dice en Proverbios 22:6, que es instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, em, mucho se dice sobre este versículo, creo que equivocadamente, mm, sobre que si el niño de pequeño se le enseña ciertas cosas, entonces cuando sea grande las va a seguir haciendo. Tiene cierta verdad, tanto las cosas buenas como las malas, pero la intención de este versículo es mostrar esta primera parte, y es que el niño es instruido, él aprenderá los valores, los principios que lo van a regir por el resto de su vida. Es como cuando una persona se le enseña valores de respeto, por ejemplo, a las mujeres, a un niño, o a una mujer de respeto al hombre, o de tener cuidado con drogas o cosas. Son principios que se van generando desde casa, desde el colegio, desde diferentes espacios donde va el niño interactuando. Obviamente es responsabilidad primera de los padres, pero él está aprendiendo de todos los espacios. Y cuando llegue a una situación donde haya alguna posibilidad de consumo de drogas, no sé, pues tener relaciones sexuales promiscuas, etcétera, etcétera, eh, él va a poder tomar una decisión clara. ¿Por qué? Porque estos principios van a ir con él y así no se apartará de ese camino, ¿sí? Entonces son los principios los que van a estar cimentados en el corazón del niño, no los conocimientos, no la teoría. Esas cosas van a ir englobando o van a ir rodeando o van a ir justificando esos fundamentos. Y ahorita van a ver un poco cómo, qué es lo que el autor quiere decir con esto. Entonces, esto es para tenerlo muy en cuenta. Eh, Mi objetivo como docente no es enseñarles conocimiento. Mi objetivo es que ustedes amen estas cosas. El reloj. Bien. Entonces, como les decía, el autor dice a semejanza del Señor, a imagen y semejanza Dios nos creó. Entonces, ese es el principio regulador de nuestra visión. El niño es imagen de Dios. Y esto abre un abanico muy grande hacia mi postura ante el niño, porque estoy delante de mis estudiantes, pero también estoy delante de Dios cuando estoy haciendo mis actividades. Y él dice, bueno, Dios creó, Dios estableció la forma, y es a partir de ahí que él ve que básicamente el niño no se va a quedar niño. Es muy curioso porque vemos a Adán y a Eva y parecen adultos. La muestra bíblica o el contexto bíblico es que ya son adultos, pero luego tienen hijos y esos hijos crecen y así sucesivamente. Entonces el niño no va a quedarse como niño, hay un propósito más amplio. Entonces él coloca de esta manera: la educación en su sentido más amplio abraza todos los pasos y procesos por medio de que los infantes, permítanme otra vez, la educación en su sentido más amplio abraza todos los pasos y procesos por medio de que el infante se transforma gradualmente hasta llegar a ser hombre cabal e inteligente. Entonces, el niño lo que va a mostrar al principio es que él lo coloca en forma de un bebé, él no puede defenderse a sí mismo, él está en su cama, en su cuna, no puede hacer nada, no es consciente. eh, no es que no sea consciente, no es capaz de razonar como en sus plenas capacidades, es inmaduro, es la palabra que le... O sea, no tiene todas las capacidades al máximo, no puede hacer nada. Sí, es inmaduro, es una forma clara de verlo, porque no quiero que se tergiverse a lo que no es. Entonces, finalmente, él va a crecer y se va a hacer adulto. Entonces, hacia allá yo debo apuntar, porque no, mi objetivo no es que el niño se quede niño, mi objetivo es que el niño sea hombre. Y apuntar esas cosas altas va a jalar desde arriba al niño que está en una posición baja a levantarlo, ¿sí? Porque normalmente no, vamos a ir y que el niño nos vaya diciendo, sí, ¿no? El niño va creciendo y uno va a entender, sobre todo cuando veamos la ley del lenguaje. Sin embargo, nuestro objetivo siempre es jalar hacia arriba.
mostrarle estas cosas altas, estas cosas grandes, a las cuales pueden aspirar. Porque si vamos al mismo nivel, no va a haber mucha aspiración a mayor. Y eso se ve, lastimosamente. Puede ser una, una aseveración muy grande la que estoy diciendo, pero eso se ve hoy en día con nuestros jóvenes, quienes han perdido ese valor intrínseco de las cosas y ya no hay trascendencia en sus ideas o en los ideales que tienen. Am, a partir de ello, bueno, esta parte me gusta mucho y es simplificar. Decir, son dos cosas. Simplemente. Ah, bueno, obviamente lo hacen, o sea, el objetivo es uno. El niño es inmaduro, maduro. Es lo que buscamos. Pero hay dos cosas. La primera eh, va a decir que es el desarrollo de las capacidades. Y la segunda es la adquisición de la experiencia. Entonces, el niño no tiene capacidades, vamos a desarrollar sus capacidades. Las capacidades que las tienen inmaduras, no es que no tengan, las tienen inmaduras, vamos a hacer que se desarrollen. Y lo segundo es que va a adquirir experiencia. El niño no sabe nada, entonces vamos a hacer que sepa. Son dos elementos, dos elementos. Tenemos un propósito, y ese propósito tiene dos elementos. Entonces, dos aspectos de la educación. El desarrollo de capacidades y la adquisición de experiencia. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades, hablamos de la maduración del cuerpo y la mente. Entonces vemos, por ejemplo, este niño está haciendo algo físico, está ordenando las cosas, está usando sus habilidades, el control que tiene sobre sus manos, eh, lo que llaman la motricidad, puede ser fina o gruesa, ya cuando pueda hacer ejercicio, saltar, brincar y luego la fina cuando está haciendo estas cuestiones de escritura, estas organización de elementos. Entonces, la idea aquí es que esos también son capacidades y esas capacidades son físicas y mentales. Entonces, las capacidades físicas las podemos determinar como todo lo que hacemos con los brazos, con las manos, con los pies y la mental es la capacidad mental. Y sí, son así, pero son juntas, no podemos separarlas. Eh, un grave error es creer que van separadas, eso lo veremos también más adelante, pero cuando vemos la ley del discípulo, pero aquí lo que quiere decir básicamente es el desarrollo de las capacidades, de lo que puede hacer. Bien. Y lo segundo es la adquisición de experiencia. La adquisición de experiencia básicamente son conocimientos. No está hablando de la experiencia del niño de hacer cosas. No, está hablando de la experiencia de la humanidad. Está hablando de todo el conocimiento acumulado que tenemos. Y es algo muy valioso. Y las dos cosas van en conjunto nuevamente. Son dos aspectos que se abordan, tratamos a ver decir lo práctico y lo teórico, lo expresamos de esa manera, pero nunca deben ser divorciadas, nunca deben ser separadas. Van juntas, pero ciertamente son enfoques. Voy a abordar esta de esta manera y voy a abordar esto de esta manera. Esta actividad requiere que ellos construyan algo, unas manualidades, y esta actividad requiere que ellos entiendan conceptos. Son cosas que van juntas, porque después de todo el entender conceptos voy a hacer mejor mis actividades, las capacidades las voy a desarrollar mejor. Y al desarrollar capacidades como lectura crítica voy a adquirir mejor la experiencia o el conocimiento. Van juntas, pero se separan porque realmente podemos generar actividades de una o la otra. Bien. Ah, o con un mayor peso. Lo que quiero aquí es que entiendan que no separarlas. Van juntas, pero yo puedo generar un mayor peso por esta vez la actividad práctica o el desarrollo de las habilidades, como lo coloca el autor, el desarrollo de capacidades. O por este lado, lo que voy a desarrollar más es su entendimiento y comprensión de las cosas. No es memorizar y ya. La memoria es muy importante, es útil, se debe ejercitar. Pero aquí habla de un entendimiento. ¿Bien? Y el aprendizaje
de las experiencias de la humanidad. Entonces, esto, perdón, vamos a regresar acá otra vez. No, se regresa, ya, listo. Entonces, esto es de suma importancia, algo que me gusta que dice el autor. Voy a mostrarles aquí el libro. Permítanme, quito esto de la mitad. Ah, quiero mostrarles esta parte. Dice, el maestro que los tenga presentes, es decir, estos dos elementos, como tal, los entienda que funcionan. Son dos cosas, son cualidades importantes, pero van juntas. Bien, el maestro que los tenga presentes claramente observará con mayor facilidad y estimará más inteligentemente el verdadero proceso de sus discípulos. No se contentará con ejercicios diarios que hagan trabajar a sus alumnos como si estuviesen en un molino, o sea, hagan cosas, hagan cosas, hagan cosas. Y sí, el niño se va a desarrollar y eso es lo que vemos. Ponga al niño donde lo ponga, él se va a desarrollar de una forma u otra. Lastimosamente no va a ser algo positivo si está en un mal entorno. Pero lo que quiere decir el autor aquí es que si tú entiendes esto, vas a ir en pro de estas cosas, de estos principios, vas a ir enfocado a esto. Esto es lo que queremos del maestro, de que sea consciente de estos elementos y trabaje en pos de ello. Ni se sentirá satisfecho con llevar sus mentes de hechos y nombres inútiles, solo simple memoria. Tomará nota cuidadosa de ambos aspectos de la educación de sus discípulos y dirigirá sus labores y adaptará sus lecciones sabia y hábilmente. La palabra sabia aquí es y hábilmente, obviamente a medida que lo vaya haciendo, pero aquí la palabra sabia tiene un peso muy grande para asegurar el doble propósito que se desea. Entonces, ven, son dos cosas, pero es doble, o sea, van juntas. Van ambas al mismo tiempo. Entonces, estos dos aspectos deben ir juntos, tienen que estar en la mente del docente. La educación como un arte dual. Y otra vez la palabra dual, pero aquí se va a referir a otra cosa. Y es la actividad. Entonces, si yo veo que esto tiene tanta importancia, mi estudiante es imagen de Dios, valor supremo. Y al mismo tiempo mi estudiante va a crecer. Dios tiene un plan con él y el objetivo inicial es que va a ser adulto, Dios lo permita. De allí veo que él es un niño que no tiene capacidades, debe adquirir capacidades. Un niño que no sabe debe aprender, debe crecer, aprender en el sentido de conocimiento, entonces las dos cosas. Bien, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi propósito? Y antes de entrar a ello, vemos sumamente importante esta actividad de preguntarse, bien, ¿cómo yo les enseño? Y él da estos dos elementos, preparar y enseñar. Son dos procesos inseparables. Ahí lo coloco como inseparables. Entre mejor yo prepare, mejor enseño. ¿Bien? Él lo coloca la frase de abajo, dice, solamente podemos preparar, y ahí se refiere, es un juego de palabras muy, muy chévere que utiliza. Dice, solo podemos preparar, y aquí se refiere a preparar al estudiante, ¿sí? Entonces solo podemos preparar al estudiante, es decir, que crezcan estas dos facultades de desarrollo de sus capacidades y de aprendizaje, de conocimiento y experiencias, solo podemos prepararlo por medio de la enseñanza, es la actividad, la enseñanza, yo enseñarle, así lo podemos preparar intencionalmente, ¿bien? Pero enseñamos mejor cuando nos preparamos, entonces es como ahí, no es el obelisco, ahí tiene otra palabra, bueno, Uroboros es una serpiente que se come la cola y muestra como los ciclos de la vida, etcétera, etcétera. Entonces es como una serpiente que se come la cola, un dragón que se come la cola. A medida que yo me preparo, enseño mejor, preparo más. ¿Sí? Un círculo que va creciendo y no es un círculo vicioso ni nada de ese sentido. Es un círculo que crece, que crece, que expande la mente del docente, que expande la mente de sus estudiantes, beneficia al docente, beneficia al estudiante. Entonces solo podemos preparar por medio de la enseñanza y enseñamos mejor cuando estamos mejor preparados. Y es totalmente cierto. O sea, a mayor tiempo yo le dedique
intencionalmente, concienzudamente, a preparar mi clase, la clase va a salir mejor, va a salir mejor intencionada, voy a estar preparado para diferentes obstáculos, voy a poder responder de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Entonces, es esto, es algo que va, de nuevo, son dos elementos, pero van juntos, no pueden separarse. Y espero que esto como docente te ayude a pensar cómo estás preparando a tus estudiantes. Es una tentación, y vamos a verlo también en la ley del maestro, una tentación de no prepararse, de creer que ya yo sé. Y a mí me pasa, a mí me ha pasado, he tenido que forzarme a decir que si no me he preparado, prefiero decir no me he preparado. Y han habido ocasiones donde he tenido que decirle, cuando he estado trabajando con docentes, decirle, hoy vamos a, bueno, porque ahí está la posibilidad de no hacerlo. El día de hoy vamos a hablar de estas otras cosas, les debo la clase para otro día. Ah, pero un profesor en una aula de clase con unos estudiantes que esperan, no está bien. Y improvisamos y decimos cosas que no debemos. Porque de cierta forma sabemos del tema, entonces podemos desglosarlo, pero no es lo que Dios esperaría de nosotros. O, si lo quieres ver de esa manera, no es lo que verdaderamente le ayuda al estudiante. No estás entregando lo que de verdad entregarías. Yo lo vería de la primera parte porque realmente no es lo que Dios espera, y sé que así lo demás va a poder estar en orden. ¿Cuál entonces es la responsabilidad real del maestro? Ok, entonces entendemos que el maestro es un facilitador de conocimiento y desarrollo. Bien, no somos realmente más, pero no somos menos. Y esa posición debe ser muy clara y muy importante. Tenemos una posición muy valiosa y muy importante delante del Señor, pero al mismo tiempo somos un episodio en la vida de estos niños. La escuela no va a ser lo más importante de su vida. No va a ser el lugar donde más aprendan o más se desarrollen. Dios permita que podamos darle lo más, pero no necesariamente es el lugar donde ellos van a poder crecer. Se espera, Dios quiera, que sea el hogar. Ese es el lugar. Ah, pero el colegio juega un papel importante, y luego van a salir a la universidad y van a aprender en su trabajo y van a aprender con sus amigos, van a aprender con sus esposas o esposos, y así sucesivamente. Es un espacio, pero ese espacio es un espacio dedicado, y la idea es que esté con personas conscientes de su lugar y responsabilidad delante de Dios, y puedan facilitar estos dos elementos, que puedan centrar sus actividades en desarrollar las capacidades del estudiante y en que pueda adquirir el mejor conocimiento de la experiencia humana. Y en ese sentido, es nuestra responsabilidad del maestro que los tenga presente. Claramente observará con mayor facilidad, eso lo leí, y estimará más inteligentemente el verdadero progreso de sus discípulos, porque verdaderamente van a estar progresando, es un progreso real en ellos. Tomará nota cuidadosamente de ambos aspectos de la educación de sus discípulos, y dirigirá sus labores y adaptará sus lecciones sabia y hábilmente. Entonces, hermanos míos, esto me gustó mucho que lo podamos ver. Está en Santiago 3:1. Al principio de ese capítulo, es un capítulo donde va a hablar de la lengua. Pero para mí esta frase, y hago énfasis en para mí, es como es un conectora. Es conector entre el capítulo anterior y el capítulo que viene. El capítulo anterior está hablando de la fe sin obras. Entonces, él no habla de que por medio de las obras llega la salvación o llega la verdadera fe, sino que más bien las obras muestran la fe. Las obras terminan siendo una muestra clara de que estoy creyendo. Es lo que Santiago, es una evidencia clara de lo que Santiago está hablando en esa primera parte o al final del segundo capítulo. Luego, en el capítulo 3 va a hablar del poder de la lengua y de que, como es un poco en relación con lo que está hablando antes,
de que la lengua tiene un gran poder y que más adelante va a hablar de que no es posible que con esa misma lengua nosotros alabemos a Dios e insultemos a nuestro prójimo. Bien. Pero la conexión que está haciendo aquí es, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, es como un pináculo que está colocando aquí entre estos dos elementos. Bien, esto aplica para todo creyente. Esto aplica para todo creyente de que sus acciones van a mostrar su fe, obviamente. Y obviamente le pide a todo creyente de que no use su lengua de esa manera, una forma de decirlo. Pero aquí entra una especie de spotlight. Un spotlight es como una luz pum, que apunta a un solo lugar. Y en ese solo lugar está la persona, así por ejemplo en las obras. Entonces está todo oscuro y aparece la luz así, pum, como un cono de luz. Y está la persona y todo el mundo está pendiente de esa persona. Bueno, el asunto es aquí primero, es que el maestro tiene ese spotlight. En un salón de clase, delante de los padres de familia, delante de la comunidad, un maestro, de pronto hoy en día se ha ido perdiendo la apreciación al docente como antes se veía. Espero que eso regrese, no quiere decir que se va a extinguir. Pero el punto es un maestro, ¿sí? Es alguien que enseña. Y como es alguien que enseña, estas cosas tienen mayor peso. Y delante del Señor también parece ser así. Entre más sepamos, más peso habrá para nosotros para juzgarnos. Y quienes reciben esto con amor saben que lo hacen para el Señor y aman toda la sabiduría que el Señor les ha dado y esperan usarla de forma correcta. Pero al mismo tiempo, debemos entender que ese peso, esa responsabilidad que estamos recibiendo puede traer mayores consecuencias a las personas porque nos van a estar viendo. Son más personas las que nos ven. Por lo tanto, podemos hacer mayor daño. Entonces, es una responsabilidad clara que tiene el docente. Si entiende estas cosas, debe aplicarlas con el mayor amor posible, porque será traído a rendir cuentas. Entonces, ¿cuál es el proceso del estudiante? Hay una pregunta constante que el estudiante es un receptor pasivo o activo. Eso lo explicamos alguna vez, pero por cuestiones de este video, entonces, un receptor pasivo es como alguien que ve televisión. Eh, Su mente está quieta, recibiendo y no hay mucho proceso mental y está aprendiendo. Por ejemplo, ustedes están viendo este video y están aprendiendo, ¿bien? Pero es un aprendizaje pasivo. No quiere decir que sea malo, quiere decir que sea pasivo. El otro es el proceso de aprendizaje activo, que es cuando yo pongo mi mente a trabajar en ello. Cuando leo o cuando propongo algo, estoy activando mi mente. Entonces, cuando vemos esto, no podemos, no, son dos elementos, es algo que usa el autor aquí bastante. Son dos elementos y esos dos elementos queremos que el estudiante finalmente crezca. Eh, la adquisición de conocimientos no es siempre pasivo. Nosotros debemos promover ambas estructuras de aprendizaje. ¿Por qué? Porque finalmente yo he aprendido muchas cosas escuchando un podcast. Y ustedes han aprendido muchas cosas escuchando a alguien cuando nos sentamos en la iglesia a escuchar una prédica. O cuando escuchamos una clase catedrática. O sea, y estamos recibiendo conocimiento, pero tiene que ir la parte activa. O sea, no podemos separarlas, debemos mantenerlas juntas. El resultado que ha de buscarse es que el niño llegue a ser un hombre completo, física, moral e intelectualmente. Entonces, me gustó colocar ese proverbio 1.5 dice, el sabio oirá, ¿sí? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, vimos el sabio oyendo, vimos al entendido adquiriendo. Parece oyendo, parece una actividad pasiva, y entendiendo o adquiriendo
es una actividad activa. Entonces, la idea aquí con eso es que no descartemos las cosas, no, no busquemos separar una de la otra, no busquemos quitar una de la otra, busquemos ambas. Que en todo proceso de aprendizaje va a haber un proceso pasivo de recibir información, de tener la mente abierta, es una forma de verlo positivamente, que se abra la mente. Pero cuando entran esas ideas, que hay un proceso activo de reflexionar, de argumentar, de decir no, no me parece o sí, sí me parece, de una forma buena, no, no me parece porque pueden haber muchas malas razones para decir no me parece. Pero que sea algo honesto, es lo que se busca. Entonces, esa pregunta está aquí para... Se han generado muchos paradigmas. eh, yo explicaba alguna vez que es más importante el salón de clase, el estudiante o el profesor. Entonces muchos van a saltar por el contexto en el que viven ahora el estudiante es lo más importante. Y de pronto pensarán que antes se creía que lo más importante era el docente. Am, yo les digo no, ninguno de los dos. Yo lo que trataba de decir en ese momento es que lo más importante es el Señor, en todo tiempo lo más importante es el Señor. Y eso va a garantizar de que yo trate a este estudiante como imagen de Dios. Y esto va a garantizar de que el profesor haga su labor y sea un profesor respetado porque está haciendo todo para la gloria de Dios. Entonces, si Dios es lo más importante en un salón de clase, todo se ordena. Entonces, quiero mostrarles esto porque hay muchas falsas dicotomías, como divisiones o dualidades extrañas. No, son ambas. Ambas tienen que ir en el proceso y ambas tienen que desarrollarse de la mano. Muy bien, algo que también me gusta que usa el autor es dar una claridad de que nosotros no podemos encasillar las cosas en unas cajas muy pequeñas de conocimientos. Hay que entender que nuestra actividad es tratar de explicar las cosas de la mejor forma. Y lo que él está diciendo aquí es, todas estas leyes son interpretaciones mías, es como una forma de decirlo simple. Son mías, son mi parecer, pero es mi parecer apuntando a lo que es lo importante. Entonces, él dice, esto no es una cuestión exhaustiva, más bien debemos tratar de ver el fundamento o la luz que arrojan estas cosas. Una forma en que me gusta verlo es que somos imagen de Dios y el proceso de aprendizaje es creado por el Señor y el Señor sabe cómo son las cosas y podemos ver al Señor por medio del aprendizaje. Esa es la luz. Cuando vemos realmente la verdad de esto. Entonces, ¿cuál es la utilidad del aprender estas leyes? Ese pequeño volumen no alardea de presentar toda la ciencia de la educación, ni aun todo el arte de la enseñanza. Sí tiene éxito en agrupar alrededor de los 7 factores, él coloca estos factores, los principios y las reglas principales de este arte. Entonces, es como que su labor fue caracterizar los principios que rodean el arte de la enseñanza. Y ha satisfecho las aspiraciones del autor. Es decir, el autor dice, bueno, esto de la enseñanza en su esencia, puedo colocarlo de esa manera. Y, y realmente es una manera muy útil de verlo, porque él no quiere pretender estructurar las cosas para explicarlas y ya, sino que él quiere que tú entiendas el núcleo. Y por medio de esta actividad de estructurarla, te va a llevar hacia el núcleo. Y el núcleo lo presenta en el principio. Y dice, son niños que son hechos a la imagen de Dios. Y son niños que van a crecer. Y como son niños, ¿y cuál es la diferencia del niño adulto? Que el niño es como, él dice un germen. Y para que no se ofendan y entiendan un germen, por ejemplo, miren el germen de trigo. ¿Qué quiere decir? Es una semilla. Esa es otra palabra de decirlo. Es una semilla. Es una semilla que se debe convertir en un árbol o en una planta, en un fruto finalmente. Que es lo que buscamos del maíz. Pero bueno, el punto es, está en su posición inacabada por desarrollarse y buscamos que se desarrolle. Así el Señor lo ha hecho. No le busquemos 3 patas al gato. Es algo, una forma de decirlo. El resultado que ha de buscarse es que el niño llegue a ser un hombre completo, física, moral e intelectualmente. ¿Sí? Ya, es sencillo.
Entonces, a ese proceso se estructura todo esto para que esta labor, esto esencial, sea lo que podamos buscar. Esto es para ustedes o para todo aquella persona que, que, que esté educando, que esté enseñando, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De esta manera, yo puedo decir que en medio de nuestras incapacidades, debilidades, dificultades, inexperiencia, va a haber un buen producto y va a ir desarrollándose cada vez más y va a haber cada vez mejor desarrollo y cada vez mejor resultado. Así que no hay que pensar tanto en el resultado de esa manera, sino más bien si lo hacemos para el Señor, de corazón, de verdad, para el Señor y no para los hombres, su labor de docente va a traer mejor fruto. Y si para usted esto es importante y ve que aquí hay valor, usted va a querer estudiar y aprender más del tema. Entonces los invito a que sigan estudiando sí, con todo el amor que esto requiere. Preguntas. Estas son preguntas de comprensión lectora para recordarles un poco lo que, lo que hemos estado hablando. Primero, según la introducción, cuáles son las dos bases principales de la educación. Entonces, a ver cómo les va con eso. Segundo, ¿por qué la enseñanza y la preparación son inseparables en la práctica? Entonces, sería bueno que pudieran hacer el ejercicio de escribir. ¿Cuál es el propósito de este libro según su introducción? ¿Mm? ¿Cómo define Gregory el papel del maestro en el proceso educativo? ¿Cuál es su responsabilidad? Para que recuerde. Quinto, ¿por qué el autor enfatiza la importancia de las leyes de la enseñanza? Lo acabaron de ver. Entonces, importante que puedan revisar estas preguntas, les ayudará a ver cómo han entendido. Pueden echar para atrás el video, pueden pausarlo, pueden revisar en el libro. Solo estamos trabajando en la introducción hasta el momento. Y estas son preguntas de reflexión. Espero que puedan hacérselas. Bueno, eso es para ustedes. Espero les ayude. Ahorita vamos a esperar a que termine el reloj. Las 12 campanadas. Bien, primera pregunta. ¿Cómo podrías aplicar la idea de desarrollo de capacidades en tu enseñanza diaria? ¿Cómo puedes aplicar la idea de desarrollo de capacidades en tu enseñanza diaria? Vamos a hacerlo de otra manera de adquirir. Aquí lo coloqué de esta manera, pero podemos colocar la pregunta 1.5 y es ¿cómo podrías aplicar la idea de desarrollo o adquisición de experiencias, conocimientos en tu enseñanza diaria? Segundo, ¿cómo puedes equilibrar la enseñanza de conocimientos con la formación de habilidades en tus estudiantes? Entonces, una cosa es aplicar y otra cosa es equilibrar. Quiero que tengan en cuenta esas dos preguntas. ¿Cómo puedes hacerlo? Práctico. O sea, si vies este video el día siguiente lo podrías aplicar. ¿Cómo lo puedes hacer? Tercero, ¿en qué medida el sistema educativo actual sigue los principios expuestos en la introducción del libro? Importante. Que nos haga pensar eso y que nos haga tomar decisiones y ver hacia dónde queremos caminar. Cuarto, ¿qué obstáculos enfrentas como docente para cumplir con los dos propósitos de la educación? Esta pregunta es importantísima. Ojo, iba a decir, pero ahora. ¿Obstáculos físicos? Bien. Tuyos y de tu entorno. Obstáculos mentales tuyos y de tu entorno. Obstáculos morales tuyos y de tu entorno. O sea, no vamos a decir, no, es que el colegio no me permite o el colegio tal. No. Desde ti también eso vale revisarse. ¿Listo? Esas preguntas son importantes. Quinto, ¿qué esperas? Un poco con lo anterior, solo que aquí va un poquito más hacia la persona. ¿Qué esperas o qué te detiene de aprender y aplicar de este libro en tu práctica docente?